Perfecto. Invitar a unirse. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista que me apetece un montón porque Olmo Gómez es una persona a la que llevo siguiendo ya varios meses. A ver si me deja invitarle. Uy, ya estás aquí. Ya Estupendo, estoy Olmo. aquí. Muy bien, ¿me oyes bien? Sí, en principio te escucho perfectamente. ¿Tú a mí Muy también? bien. Sí, 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 se te oye bien. Genial, Se te oye genial. bien. Pues nada, estaba diciéndole a la gente, ¿no?, que me apetecía un montón esta entrevista porque llevo unos meses siguiéndote y la verdad que me parece que eres una persona como que sintoniza muy bien. Tienes ahí una mezcla de lucidez poética ahí como muy potente y muy profunda y creo que eso hace que cales bastante. Entonces me parece que transmites todo el mundo de la astrología de una forma como eso, sencilla, profunda y potente. Y por eso te elegí. Digo, bueno, vamos a permitir que Olmo, abramos aquí una ventana al mundo, ¿no? A que la gente pueda escucharte un poquito más. Y bueno, yo además eso, como me formé como periodista originalmente, pues también tengo como esa vocación, ¿no?, de indagar personalmente y luego como de divulgar, ¿no?, como de dar a conocer un poquito eso que a mí me va pareciendo que tiene como un interés que va más allá de mi interés personal. Así que bueno, pues si te parece, empezamos y yo de hecho, pues eso, a esta entrevista, a esta conversación que vamos a tener, pues empecé pensando en llamarla la revolución astrológica porque siento que está dándose una revolución Ujú. astrológica y que somos cada vez más las personas interesadas y sois cada vez más las personas divulgando, dando a conocer, ¿no?, todo este mundo tan desconocido todavía para la gran mayoría de la gente y que pienso que está en un proceso de transformación brutal y me encantaría saber pues cómo lo estás viendo y viviendo tú. Vale, bueno, primero de nada agradecerte tu manera de verme, ¿no? Como el feedback que me das y me parece súper bonito y bueno, y también me parece bonito el yo saber recibirlo, ¿no? Esa mirada tuya, me Mm. parece un regalo. Eh, bueno, estamos en una revolución astrológica, no es solo astrológica, estamos en una revolución de conciencia, entonces eso implica que se desarrollen muchas cosas que hasta ahora eran invisibles, ¿no? La astrología puede ser una de esas cosas. Sí. Así que bueno, no sé, yo creo que todo esto responde realmente a lo que en lo que se simplifica todo, en la vida, en el universo, todo es una cuestión vibratoria. Entonces pasamos por un proceso de subida frecuencial que viene desde tiempo ya, 2012, y eso implica, pues claro, el estar sintonizándonos en otras frecuencias y está desplegando parte de nuestro ADN que estaba ahí como dormido, y eso pues trae todo esto, esta serie de despertares, de actualizaciones de conciencia, ¿no? Con Mm. colapsos incluido, porque evidentemente el colapso, no sé, me surgió una cosa muy bonita de cuando me propusiste la entrevista y era esa visión de los dos mundos, ¿no? Del mundo quizás Mm. ortodoxo, con el mundo más invisible, ciencia ortodoxa con conciencia, y cómo precisamente yo lo que creo que se está rompiendo en este tiempo es ese muro se cae, ese muro que separa esos dos mundos, lo invisible de lo visible, eh, lo de dentro con lo de afuera, ese mundo se cae, Mm. ese muro, y aparecen otros muros distintos, ¿no? Pero bueno, ese punto me parece muy interesante, el tener conciencia de cómo se cae ese muro. Sí, comentas dos cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado estoy de acuerdo en que yo hablo de revolución astrológica, pero sin duda es ese cambio de mundo, de paradigma, ¿no?, de todo Uh esto que -huh. estamos viviendo. Sí, sí, eso sí que lo comparto. Además, lo estoy viendo. Bueno, yo me dedico al mundo del yoga y de la meditación y aquí también la está viendo. También pienso en un montón de ramas, ¿no? Como la aromaterapia, se me ocurre, ¿no? Todo el mundo del Reiki.
la arteterapia también, ¿no? Todo el tema de los aceites esenciales, la alimentación consciente, hay un montón el minimalismo, ¿no? Hay un montón de mundos que estamos aquí eclosionando y que somos muchas las personas que están empujándolos, por así decirlo, ¿no? Impulsando todo este cambio o encarnándolo de algún modo. Y luego me gusta esto que cuentas de las fronteras. Bueno, yo no he dicho la palabra frontera, pero lo interpreto como frontera, ¿no? Las fronteras que caen y al mismo tiempo es como que se redefinen, ¿no? Como que se construyen otras, porque, bueno, yo que he estudiado periodismo y ahora, pues desde hace bastante decidí dejar de escuchar los medios porque me estaba saturando el bombardeo, ¿no? de noticias, el bombardeo de miedo, ¿no? Que nos estaban inculcando y si sé de algo es de análisis de medios, ¿no? Y se entiende la lógica que se está usando sin tener que analizar tanto el contenido. Muchas veces se aprecian las narrativas. Y Ujú. desde aquí se usa una narrativa como muy de blanco y negro, de sí y no, de buenos y malos, muy dicotómica, ¿no? Muy simplista y muy infantil, ¿no? Eso, de buenos y malos. Entonces ahí yo sí que veo que aunque sin duda estoy de acuerdo en que hay muchas fronteras que se están derribando y eso es lo que está permitiendo que mundos como estos que mencionábamos pues se están abriendo paso, al mismo tiempo siento que se está buscando construir otras, ¿no? Se está buscando que nos diferenciemos y que nos separemos en muchos sentidos. Eh, Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que toda esa inoculación de miedo, toda esa propaganda de miedo viene dada precisamente por aquello que se cae. La parte que muere se aferra e intenta crear Mm. ese mundo dicotómico, polar, donde haya que elegir bando, pero creo que viene muy de ahí. En el fondo nosotros estamos diseñados energéticamente para vivir, para transitar este tiempo y para saber alquimiar eso, estas nuevas barreras, muros que surgen, tendremos que saber, es lo que nos toca ahora, saber maridarlos, saber que vuelvan a encajar de nuevo, pero evidentemente, bueno, también me conectaba mucho esto con lo que es en sí la información. Todo nace en la mente, lo primero es la palabra. Entonces, quien domina la información que se mueve, controla la realidad que tú generas. Creo que es la clave fundamental. Entonces, por eso creo que debemos ser responsables de la información que consumimos, porque Claro si que sí. yo te estoy a ti inoculando información, tú vas a terminar generando la realidad que yo quiero. Y precisamente en esos muros que hablábamos, en ese muro que hablamos que se cae, que yo lo veo muy así, el muro del ego, porque el ego en el fondo no es más que una herramienta funcional que nos sirve para unir el mundo de dentro con el mundo de fuera. Y el ego tiene que sostener como esos dos mundos. En parte creo que eso se cae también, ¿no? Esa frontera y por eso tenemos que aprender a conectarnos mucho más con la intuición, con no solo poner el poder fuera con la información que me llega, sino a que esa información me penetre, la sientan mis células, que mis células se expresen, el cuerpo es sabio, todos sabemos, todos sentimos cuando va a haber cambios de tiempo, cuando está pasando cambios energéticos, pero necesitamos, parece, como una explicación de fuera para otorgarle esa fuerza de verdad. Y creo que Mm. ese es uno de los muros más interesantes que ahora se cae, ¿no? Es una bomba al ego. Y el ego no es malo, el ego es funcional. Tendremos que seguir fabricando egos, personajes, pero fabricarlos quizás desde otro punto, con esta conciencia de que simplemente es una herramienta funcional para operar, ¿no? Mm. Y bueno, y me comentabas Sí. también todas las ramas. Claro, esto es algo completamente holístico. Esto no es igual que las propias ciencias. La propia ciencia no, una rama científica no puede desarrollarse si no se desarrollan todas a la vez. Para que podamos conocer el cosmos, se tienen que crear telescopios, ¿no? O sea, todo tiene que ir creciendo Mm. al unísono. Entonces, es normal que esa subida frecuencial como que se plasme en, en todos los ámbitos de la ciencia y de la conciencia.
Me interesa aquí, sin duda, ¿no? Todo avanza, la vida camina siempre en paralelo. Yo así lo siento cada vez más. Sí, sí que también, por de lo que cuentas, me percibo que sí, que es que también tenemos como ese foco en que el ego sea muy el protagonista, ¿no? En que todas las cosas pasen por un filtro mental y por muchas cosas, cuando en realidad pues somos seres mucho más holísticos, ¿no? Pero bueno, hablando de esta revolución, a mí me interesa, bueno, revolución, bueno, de este cambio, de toda esta transformación que estamos viviendo, ¿qué papel ves tú en la astrología en todo esto? ¿Qué papel está asumiendo o puede asumir? ¿Y desde dónde lo vas encarnando tú? Mm, Bueno, para mí la astrología para mí es conciencia. La astrología para mí es la madre del cordero. La astrología para mí es la ventana donde tú te asomas para ver la inmensidad del universo que tú eres. La astrología eh, es la madre de todas las ciencias. La astrología, por mucho que parezca que con este paradigma antiguo va contrario a la ciencia, pero la astrología es la madre de todo el proceso científico, porque lo primero es tener en cuenta unos ciclos que se dan para que las cosas sucedan y a través de esa ciclicidad y de esas fuerzas que compiten, que juegan, a través de ahí podemos empezar a desarrollar un pensamiento científico, pero lo primero es saberte parte de un entorno y saber que vives en el entorno, ¿no? Entonces la astrología yo la veo, no sé, te podría dar mil definiciones, ¿no? La radiografía de la conciencia, pero sobre todo es un arma de conocimiento. Para tampoco posicionarnos en un sitio ni en otro, es un arma, y un arma hay que saber utilizar un arma, ¿no? Hay que tener la responsabilidad también suficiente como para utilizar este arma de conocimiento, sobre todo cuando se juega eh, con almas o con seres que también lo veo como un primer momento necesario, que la persona que se aferra a la astrología y que encuentra respuestas, pues ya deposita quizás ahí un poder, una verdad, que volvemos entonces a caer lo mismo, ¿no? A estar depositando fuera toda la verdad, y la astrología bien entendida yo creo que es muy distinto, que te hace mirar mucho más adentro y ver la imagen especular de lo que pasa afuera con lo que pasa adentro, de lo que pasa adentro con lo que pasa afuera, y creo que eso es lo más interesante. La astrología hoy día le pasa como a todo lo que se pone de moda. La moda corrompe, la moda es una corrupción de cosas, y claro, y tiene la parte buena, que es que hay una difusión más amplia, pero va a seguir emergiendo y desarrollándose una parte como más pura, que eso está en plena evolución, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que trae ahora mismo la astrología, y esto ya te conecta con un montón de cosas, porque la astrología te explica no solo el momento en el que estamos, sino te explica el propósito de nuestra creación, de la creación de nuestras generaciones. Estamos perfectamente diseñados para todos estos cambios disruptivos, movimientos sísmicos que estamos viviendo. La astrología te lo cuenta, ¿no? Y llegan estos momentos biológicos de los 30 a los 40 años, y la vida empieza a pedirte el propósito de tu creación, empieza a pedir que despliegues, empieza a enseñarte también el sentido de tu creación, ¿no? Entonces, yo lo veo algo súper potente, la herramienta astrológica. La, la astrología como arma y como herramienta la nombras, ¿eh? Y de algún modo entiendo, porque me estás hablando de la astrología con esa conexión, con esa idea tan potente de lo de cómo es adentro es afuera, ¿no? Esta frase que hemos escuchado, bueno, yo de esto que dices de las modas tengo la sensación en realidad de que la frivolización forma parte, ¿no? O sea, esa frivolización que se da con cualquier cosa que se da a conocer sufre en paralelo una frivolización, por así decirlo, ¿no? Que se pone de moda, bueno, pasa con el yoga, pasa, y también pues surge la mofa, surge, ¿no? Entonces todo esto surge en paralelo, que además quizá es algo que tiene que darse en paralelo con toda la parte más profunda, más evolutiva, más, Uh pues -huh. eso, No, más con un tiene, trasfondo. va unido, creo que una cosa no es nada sin la otra, Claro. pero precisamente ese achicamiento, o esa moda,
es lo que también impulsa a la propia doctrina a evolucionar más allá, y más allá. Entonces, en el fondo, creo que son cosas completamente necesarias. Date cuenta, en el proceso creativo pasa constantemente, las cosas que se van poniendo de moda fuerzan al verdadero arte a rediseñarse, a reinventarse, a ir más allá. Entonces, en el fondo, creo que eso es motor creativo también, ¿no? Claro. Y lo que permite que las cosas tengan sentido, porque el sentido no es algo estanco, ¿no? Está en continuo movimiento, hay que estar continuamente alimentando a la vida de sentido, por así decirlo, ¿no? Y yo entiendo que lo que nos estás diciendo es que la astrología puede funcionar como una herramienta de desarrollo personal. Yo así lo percibo también desde fuera, sin tener un conocimiento tan, ni mucho menos tan profundo. ¿Es así? ¿Crees que la astrología puede funcionar para el desarrollo personal, incluso porque estamos, para caminar todo este proceso de transformación y que de algún modo se está entendiendo como un proceso de sanación, ¿no? De sanación dentro del ego y del personaje actual y dentro de todo lo que tenemos que arrastramos, ¿no? Absolutamente, y sí, ¿no? La astrología es una super herramienta para ese proceso de desarrollo personal y también de desarrollo impersonal. Como te decía antes, la astrología, el ponerte en contacto con la astrología realmente deshace el ego, te cuenta, la astrología te cuenta cómo el sentido de la vida tiene que ir actualizándose a cada tiempo. Entonces, claro que es una herramienta de desarrollo personal, pero a través de desmantelar el personaje también y de buscar un sentido superior, mucho más trascendente. Yo siempre lo digo, lo siento así, la astrología no te cura de nada, pero sí. Esto es parte de esa caída del muro, ¿no? Que las cosas parezcan contrarias y sean a la vez. El tomar contacto con la información que te revela tu mapa astral no te cura, pero te pone en otro estadio donde empieza a darte una percepción de la vida, de la realidad, de tu despliegue vital distinto, que claro que te pone en un lugar de sanación y te da las explicaciones, le pone palabras a las cosas que antes no tenían, enseña a reconocerte más allá de la frontera de tu cuerpo, porque la astrología en el fondo lo que te enseña es eso, es todo lo que, todo tu territorio que a priori tú no identificas como propio, que lo pones fuera, lo desmarcas, ¿no? Y la astrología es como una herramienta de integración de todo ese campo energético que tú eres, que va mucho más allá de la propia piel. Tú eres tus vivencias, tú eres lo que te pasa, tus vínculos, ¿no? Recuerdo una frase, siempre me decía mi padre, siempre me dice, que él me decía siempre, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y eso me hacía mucho a mí pensar, porque eso a mí me huele todavía mucho a paradigma antiguo. Precisamente nosotros somos las circunstancias, no yo y las circunstancias, no, nosotros somos una circunstancia energética y el ego ahí ya se queda muy pequeño, muy por debajo del ser, que es el amplio mundo que somos, ¿no? Entonces, claro que veo a la astrología como una herramienta casi indispensable, no sé, yo creo que esto habría que desarrollarlo desde el propio colegio. Creo que es vital que la gente aprenda a tomar contacto con el sistema, a saberse célula de un sistema superior, y ahí está toda esa interrelación, pero claro que tenemos que aprender a mirar hacia afuera para vernos y a mirar hacia adentro para saber quiénes somos fuera también. Creo que es súper importante hoy día. No sé, me estás tocando en puntos donde te lo intento resumir mucho, pero realmente ahí hay tanta información que parece fascinante, ¿no? Sí, así suena, y además transmites esa sensación, ¿no? De que debajo de cada palabra, de cada frase, hay todo es como un lago, ¿no? Que ves la superficie y como que debajo hay todo ahí un fondo. Bueno, yo me fui acercando, entiendo que como mucha gente, ¿no? Vas recibiendo cosas del mundo de la astrología. Yo empecé a seguir a un blog de astrología y al principio además eso, yo tenía esas ideas estereotipadas, ¿no? De que la astrología era poco más que el horóscopo, eso que aparecía en el periódico, que te decía que, no sé, que ibas a tener suerte en el trabajo o en el amor o en el no sé qué, ¿no? Y te lo decían ahí
pues eso, ¿no? Esta frase simplista y esa asociación que se hizo. Ya. Y recuerdo que luego cuando empecé a leer este blog me empezó a enganchar y empezaba a tener mucha resonancia, ¿no? O sea, yo iba viendo cómo en el fondo lo que tú estaba, o sea, estaba vibrando con lo que contabas, no es como que la astrología te ayuda a darle contexto a lo que tú estás viviendo. De repente toma otra dimensión y ya no te sientes, porque como ese filtro del ego, ese filtro del individuo nos hace vivir como seres aislados, como que tú estás ahí y todo lo que te pasa es a ti, ¿no? Pues cuando empiezas a verlo desde ese contexto y empiezas a ver que lo que te está pasando a ti no es solo a ti, sino que es algo que está sucediendo, que son esas circunstancias y tú las reflejas desde tu yo único, pero las circunstancias son globales, ¿no? Entonces, en esa relativización del ego. Y lo que me pareció muy paradójico cuando te conocí por las redes, es que yo cuando empecé a hablarle a la gente, porque a mí al principio como que me daba vergüenza, porque la gente tenía esta idea de la astrología, entonces lo decía con boca pequeña, lo decía en círculos de confianza. Y cuando empecé a hablar y trataba de explicarles a la gente cómo yo lo veía desde mi visión chiquita, de quien mira desde fuera a algo que sabe que es como un lago que solo ve la superficie, pues lo que les decía es, yo esto lo veo como la meteorología, digo, lo veo como el tiempo. Digo, a ti te dicen que va a llover, pero luego está en tu mano qué decides, si decides ponerte a cubierto, si decides salir a bailar bajo la lluvia, si te vas a poner un chubasquero o cómo vas a encarar esas circunstancias, ¿no? Pero un poco lo que te están diciendo es cuáles son las circunstancias, el tiempo, ¿no? Y cuando te seguí, pues tú te llamas el hombre del tiempo, ¿no? Y me conectaba con toda esa idea, que era una idea sencilla que a mí me venía para explicar un poquito cómo funciona este mundo de la astrología. Totalmente. Yo creo que esa idea simplista del horóscopo de las revistas, forma mucho parte de ese paradigma antiguo, desinformador, porque realmente la astrología la utilizan los poderosos, los que mandan desde siempre. Entonces, eh, creo que eso forma parte de una ridiculización más que de otra cosa. De hecho, eso, si quieres, te puedo seguir ese mismo ejemplo que pones del lago. Eh, lo importante es ver lo que no se ve, lo invisible. Lo que se ve ya lo vemos, ¿no? Y, es completamente absurdo hablar de un horóscopo solar. Yo que hago sesiones cada día de carta natal, de lo que menos hablo es del signo solar. Porque lo interesante es el núcleo, lo interesante es ver el núcleo que mueve todas esas partes de la carta, del ser, incluido el signo solar, pero normalmente la energía que mueve eso es muy distinta a la que es el propio Sol. No sé, es como si podemos tomar otra analogía, por ejemplo, como si tú ves un árbol y lo estás observando y estás diciendo, bueno, este árbol supuestamente crece tanto al año, florece, tal. Si estás con el foco solo en el árbol y no estás viendo el contexto, no estás entendiendo porque ese árbol igual no se está desarrollando y no está creciendo y no está floreciendo. Cuando miras el contexto y ves que es que el árbol está en un sitio desértico donde casi no hay agua, empiezas a darte cuenta como realmente el árbol, por mucho que tú leas la teoría y veas que crece tal, que tiene que florecer y no lo está haciendo, es porque tiene una circunstancia, ¿no? Tiene una circunstancia energética a la que se tiene que adaptar. Entonces creo que el poder de la astrología va mucho más a ese núcleo, a ver lo invisible, lo inconsciente, lo que no se ve. El sol es como esa parte visible que organiza todo lo demás, pero si no vemos el núcleo, es como que no tenemos nada de la importancia de la información, ¿no? Y es quedarnos como en esa parte banal, simplista, sin ninguna sustancia. Yo me quiero aventurar a parecer torpe, porque realmente me gustaría que fueras un poco más allá, ¿no? O sea, porque yo lo que entiendo es que la astrología básicamente de lo que habla es de que como tú bien dices, formamos parte de un sistema, o sea que aunque nos sentimos como un cuerpo aislado y separado del resto, en realidad estamos en contacto continuo con todo lo que nos rodea y además en interrelación continua, ¿no? Y de alguna forma, pues podemos pasar a hablar de energía y de vibración, ¿no? De cómo todo lo que nos rodea vibra y cómo nosotros vibramos y cómo esas vibraciones interactúan. Bien, hasta aquí es por donde yo voy entendiendo, y esto te lo lanzo para que tú puedas desarrollarlo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, lo que yo entiendo es esto, ¿no? Que de la misma forma que de una forma muy newtoniana, muy desde los paradigmas antiguos, nos hablaban de la gravedad y de cómo estamos unidos a la Tierra por la masa, la cantidad de masa y todo esto, ¿no? Entonces, eso hacía que
pues al mismo tiempo hay otros cuerpos celestes enormes, como el Sol, como la Luna, como, bueno, pues hay planetas más cercanos, hay unos inmensos, Júpiter es muy grande, ¿no? Se supone, pero está ahí Marte, está ahí Venus, y todos esos grandes cuerpos celestes que tienen su propia vibración energética, afectan e interactúan con la nuestra, ¿no? Esto es lo que yo entiendo básicamente en cómo funciona todo esto o cómo se va entendiendo todo este mundo de la astrología. Entonces, Sí, bueno, como podemos hablar con metáforas, pero yo me gustaría que buscaras darnos una lección básica para no iniciados o para principiantes en esto del mundo de la bueno, astrología. a ver, si empiezo por el principio. Eh, bueno, es muy fácil ver, por ejemplo, cómo la luna o el sol, que son quizás los más visibles, tienen una influencia energética aplastante sobre toda la Tierra y la vida en la Tierra, ¿no? La luna mueve todas las aguas y nosotros somos un 70% de agua, entonces mueve nuestros ciclos emocionales. El sol es el que nos va dando esa mezcla de luz y oscuridad, de día y noche, va creando ciclos de luz y sombra. ¿Por qué lo demás no nos va a influenciar? O sea, el sistema es que si nos enfocamos en ese paradigma antiguo donde es como si el sol solo se viera él mismo y él cree que su vida es él, ¿no? La creación del sol implica todo un sistema en movimiento con un montón de partes que va todo bailando al unísono. Entonces, eh, cada parte, nosotros somos un fractal precisamente de ese sistema en el que vivimos, ¿no? Y incluso la propia Tierra. Creo que quizás por ahí es más fácil entenderlo, ¿no? Y es igual que si dos células tuyas estuvieran hablando de la posibilidad de que exista una begoña superior que condiciona lo que a ella le esté pasando a las propias células. Pues claro que las propias células se van a ver condicionadas si tú estás en la playa bañándote o si estás teniendo una discusión o si, claro que tus células van a sentirse condicionadas por eso. La astrología, aunque parezca lo contrario, la astrología, el que cruza esa puerta, ese templo, es el escéptico. La astrología la astrología no va de creer las energías, no va de ponerse ciega, no, la astrología va de tener la valentía suficiente como de asomarte y empezar a reconocerte en esa verdad. Entonces, el verdadero escéptico, es el que cruza la puerta y el que empieza a encontrar respuestas y empiezan a surgir más preguntas con cada respuesta. Va a tener siempre algo de místico, de misterioso, de mágico. Claro que sí, la vida es magia. Ya y no te tienes que ir muy lejos del paradigma científico. Somos canales de manifestación. Entonces, nosotros somos el vórtice y se está manifestando un campo alrededor nuestro, un campo entero. Esto es lo que te cuenta el clima energético de tu carta, pero es un misterio, es una magia. Si tú miras con un telescopio, con un microscopio al organismo humano, al 99% estamos huecos, somos seres holográficos, la materia está vacía. Tenemos que tener en cuenta ya eh, cosas tan básicas como lo que es el éter, el quinto elemento, que es lo que rellena entero el universo, que es la energía potencial esperando atención e intención para manifestarse, que después se manifiestan los cuatro elementos. Entonces, no sé, cuando te pones a tomar contacto con esa serie de cosas, no es tan complejo darte cuenta de que no puede ser de otra manera. Por eso es un delirio. Sentí eh, al otro o un otro cualquiera le está pasando algo malo y alegrarte porque la Tierra es una nave espacial que va viajando por el espacio, nosotros somos cosmonautas que vamos en la nave, entonces entre todos tenemos que cuidar, hacer los mantenimientos de la nave, ¿entiendes? Es que no es algo mucho más holístico, más integral, quizás ahí en esa perspectiva es donde te coloca un poco el pensamiento astrológico, ¿no? El tomar contacto con las doctrinas astrológicas. No sé si respondo a tu pregunta, pero es lo que me viene un poco. Sí, 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 bueno, o sea, sí, más o menos. Yo pienso que es difícil en realidad de explicar así en unos minutos un poco cómo funciona todo esto, pero creo que has hecho una aproximación. Sí que creo que has hecho una La aproximación. astrología, la astrología no va de acertar, ni de que te diga cómo eres.
que es que parece que es como el primer escalón, ¿no? Lo que toda la gente espera, que tu carta te diga cómo tú eres y te diga qué te va a pasar. Es que no va de eso, se trata más de saberte esa célula que forma parte de un sistema y que tiene toda su información. Se trata más de mirar el propósito que tiene la vida con tu creación. Se trata más de, de, de sentir cómo eres un momento cósmico en evolución y tienes una misión en parte, ¿no? Mucho más allá de esa visión simplista de ver cómo eres. El propósito de la vida, tu misión, todo eso se puede ver a través de la astrología. Sí, son palabras un poco controversiales para mí, pero sí, según cómo se entienda, porque también es como muy arquetípica esa pregunta, ¿no? De la persona que te pregunta por su propósito. No hay un propósito, el propósito es precisamente, la astrología te cuenta cómo la vida suena a través tuya y suena con matices, con sonidos un poco más asonantes, con sonidos bonitos. La misión, el propósito yo creo que es que tu melodía suene lo más bella posible y eso conlleva pues la integración de todas tus partes más complejas, ¿no? Entonces yo creo que el propósito es eso, es vivir tu ser en amplitud y vivir tu ser en amplitud implica reconocer muchas partes que a priori van a ser complejas porque las proyectas fuera, porque no me identifico con ellas y me llegan por destino. Entonces creo que el propósito va más de poner a sonar el ser que tú eres de una manera armónica. Después sí, esa palabra de propósito se puede ver en la carta en algunos puntos, ¿no? El nodo norte, en el medio cielo, sí. Pero ante esa pregunta, ya te digo, lo veo un poco controversial para mí porque el propósito de la vida es vivirse y es vivirse lo más sanamente posible. Sí, Y sí, no estaba sé, repitiendo partes de tu frase que me estaban vibrando, porque de hecho hoy en día y de un tiempo a esta parte cada vez oigo más hablar de esto, ¿no? Del propósito de vida, de conectar con tu misión, de todo esto, ¿no? Entonces, como has nombrado esas palabras, de repente he dicho, bien, claro, tiremos de este hilo. tiene una parte necesaria, ¿no? De los 30 a los 40 se producen como todos los cambios, todos los ciclos, todas las transformaciones, donde existe por parte de la vida una emergencia hacia la búsqueda de esa forma, de ese propósito, de ese mi lugar en el mundo, mi misión. Pero en ese puente que supone, que a mí me parece como la etapa más interesante de la vida en el fondo, porque de los 30 a los 40 es donde la vida empieza a expresarte el sentido de tu creación. Te pone en una dimensión distinta, te pide un nuevo sentido, te pide una forma que tú tienes que conquistar. Pero claro, esa travesía supone un montón de cosas, de contactos interiores, de rescate del niño interior, de contacto con mi herida. Y cuando se termina ese puente, a los 40 años, te das cuenta que el objetivo es deshacerte de todas esas creencias limitantes, de que tiene que haber una forma, un destino, de que te tienes que conocer. A partir de los 40 te das cuenta que cada vez te tienes que despersonalizar más y conocerte menos, porque ahí es cuando te permites ser en amplitud, cuando no te identificas con una forma, cuando te abres a no saber quién eres, a redescubrirte a cada rato, porque la vida es revelación continua. Entonces ahí está un poco la paradoja. Así se juega, con ese tipo de paradojas se juega casi la vida entera, ¿no? Tengo que buscarme fuera para darme cuenta de que siempre me tuve dentro, pero me tengo que pegar media vida buscándome fuera para darme cuenta finalmente que siempre me he tenido. Y claro, y este contacto interno, que es lo que ahora creo que está tan emergente con esto de, de la polaridad femenina al mando un poco, creo que es lo clave, porque cuando navegamos por nuestros adentros, reconocemos nuestras heridas, entonces podemos empezar a construir, a sanar fuera con nuestras heridas, pero si no reconocemos esas heridas dentro y las rescatamos y las cuidamos, vamos a hacer daño con nuestras heridas fuera. Y creo que todo ese es el proceso de los 30 a los 40 años, es maravilloso, es maravilloso. Además es muy interesante ver cómo, aunque cada uno tengamos un reloj biológico, pero está esa parte ahí que eso te vive, aunque te viva de una manera diferente a otro, pero ese ciclo de los 30 a los 40 casi todo lo tenemos que transitar así, de esta manera, ¿no?
A mí me parece de las edades más interesantes de la vida, sin duda. Sí, esto que ahora estabas hablando, ¿no? De cómo cuando no te miras la herida de dentro, pues la acabas salpicándole a los demás para afuera. Y antes hablabas de esta nave espacial también, ¿no? Y de, bueno, no dejabas de hablar de la relación con la otredad, ¿no? Con esta relación con la otredad y ese cuidemos a los demás porque estamos viajando todos en la misma nave al final, ¿no? Ese vamos a cuidarnos para cuidarte, o sea que al final esto de lo que es adentro es afuera, pues aquí también se puede ver esa sincronía, ¿no? Ese paralelismo entre cómo cuando te vas cuidando tú vas cuidando hacia afuera y cuidar hacia afuera es también un acto egoísta, entre comillas, ¿no? O sea, significa también cuidarte a ti y esto que para mí en la teoría está bastante claro, es cierto que a la hora de llevarlo a la práctica yo reconozco las incoherencias y lo que cuesta cambiar, o sea, como tenemos tan arraigado ese individualismo, esa sensación de comparación, de ¿sabes? Esas incoherencias a las que llegamos, ¿no? Yo a veces me sorprendo, por ejemplo, pues criticando que personas cercanas se pasen el día criticando a otros, ¿no? Ya. Y entonces, y lograr decir, bueno, ¿y qué estás haciendo tú? ¿No? O sea, si es que al final estás aquí cayendo en las mismas por ser consciente de, ¿no? O sea, como yo, bueno, que también estoy en eso en mis 40, prácticamente recién cumplidos, pues sí que me veo en ese momento de empezar a tomar conciencia de muchas cosas, pero esa transforma, como hay una inercia de fondo tan fuerte, el transformar, el cambiar, el sacar la exigencia, el sacar a esa jueza interior, el sacar porque yo lo veo ahí, también lo veo, por ejemplo, en esa búsqueda de objetivos. Eso también es algo que tenemos muy de paradigma antiguo, ¿no? Eso de que yo a veces tengo aquí mi lista de tareas, mis cosas que hacer, mi tal, y estoy aquí, en lugar de estar más en el gozo del presente, en el momento, en la vida, en el abrirme al misterio de la revelación del presente y dejarme yo también sorprenderme a mí misma, pues estoy aquí enfocada en la tarea, que también tiene su función, pero que no deja de tener a veces un punto obsesivo-compulsivo, ¿no? Entonces, todos estos cambios de inercias es lo que yo veo que es en lo que andamos y por lo que estamos conectándonos mucho con estas prácticas de yoga, con estas prácticas astrológicas, con prácticas alimenticias, con muchas Ujú. prácticas que nos ayuden a cultivar toda esta transformación que estamos queriendo sostener y que cómo sostenerla desde la coherencia y la integridad. ¿No? Cómo llevar eso, o sea, cómo lograr, y empezando por desnudarte, por mostrar tus vergüenzas, ¿no? O sea, para mí por lo menos pasa por ahí, ¿no? Por reconocer mis incoherencias, mis contradicciones, por reconocerme, pues eso, en mis errores y abrazarlos, ¿no? O sea, tomar una actitud diferente, no desde el miedo al juicio y la búsqueda loca de aprobación. A ver, el ego, como ya hemos dicho antes, el ego no es malo, el ego es una herramienta necesaria, Mm. funcional. Entonces, también tenemos que permitirnos en caer a veces. Yo creo que el objetivo es precisamente esa visión nueva que tú le pones, en tomar conciencia de cómo tú a veces pues caes en ese juicio de separar lo externo de lo interno. El otro, el otro siempre va a ser un, un, un programa de la vida que me vale para saber quién soy yo. El otro siempre me viene a traer información propia. Y entre más íntima, más Mm. cercana sea la relación, eso más se ve. Pero tampoco hace falta que sea tan íntima. O sea, un otro siempre viene a traerme información de mi campo. Un otro que se está manifestando en mi campo y me puede traer mucha información. Desde que me estoy dejando vivir por información que termina manifestando este entorno, que parece que no va nada conmigo, pero yo sí que estoy permitiendo que este entorno se cree hasta... todas esas partes que nos cuestan más reconocer, de cómo me quiero. Un otro siempre va a venir a quererte y es un termómetro viviente que te muestra cómo tú te quieres a ti. Si tú vas por la vida con carencia, va a venir un otro que te venga a dar la razón a tu neurosis y te haga sentir carente. El otro es necesario porque el otro son los ojos con los que yo puedo verme desde fuera, porque desde dentro no puedo verme. Y igual que Mm. empezábamos nuestra conversación, esa visión que tú has hecho de mí, pues tengo que aprender a recibirla, tengo que aprender a verme con esos ojos que tú me muestras, ¿no? Y que redimensione también mi parte. Yo de dentro lo voy a percibir de otra manera, de dentro se percibe de otra manera, pero de eso va mucho todo
nuevo tiempo y lo que hablábamos de la emergencia de la energía femenina y tal, precisamente de esto va, ¿no? De permitirte conectar con esos adentros y con esas partes vulnerables y aprender a reconocerte. ¿Y por qué es femenina? Porque lo femenino, aunque lo femenino no es exclusivo evidentemente de mujeres, todos los seres tenemos las dos partes, pero lo femenino se sabe cíclico, y lo femenino se sabe que hay un momento que está en pleno florecimiento y hay otro momento que se tiene que guardar y otro momento que tiene que ser nada, porque está empezando. Entonces, creo que ahí está la apertura, ¿no? A reconocernos hacia adentro, que venimos de un mundo donde siempre nos hemos tenido que proyectar fuera, con el yugo patriarcal un poco, donde todas las figuras de poder han tenido que ser hombres, presidentes, papas, políticos, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que la emergencia de la energía femenina va precisamente es aprender a recibir, porque parece muy fácil, pero aprender a recibir es mucho más difícil que aprender a dar. Aprender a recibir, y eso implica abrirnos a permitirnos sentir lo que nos dice al interior y no lo que nos dicen desde fuera, a conectar con la intuición, con lo que yo siento, con lo que yo necesito, aprender a maternarme, ¿no? Aprender a convertirme en mi propia madre y a sostener mis temas emocionales, no siempre proyectarlo como fuera, como esto de fuera me hace sentir tal, ¿no? Aquí la proyección externa tiene necesariamente de aquí a unos años que entrar en coherencia con lo interno. Y así es como vamos a poder conquistar un nuevo lugar en el mundo a través de un reconocimiento interno, femenino, vulnerable, sensible, ¿no? Nuestra herida, nuestro niño. Parece que nuestra parte masculina no considera esa parte, no tiene herida, no tiene, es un soldado que va haciendo lo que se cree que es el bien para él, pero es lo que hablábamos antes, no siempre va a ser bien. Ese soldado tendrá una herida y esa herida va a hacer daño, ese soldado con esa herida. Sin embargo, si ese soldado conoce su herida, puede utilizarla para curar, para sanar en el mundo con su herida. No sé, lo estamos hablando todo, yo tengo esta forma de hablar tan metafórica, pero creo que me puedes captar un poco lo que quiero decirte, ¿no? Creo que Sí, sí. pero es bonito esto de que, o sea, me vibra esto que me cuentas de, de que si tomas conciencia de tu herida puedes sanar al otro con tu herida, ¿no? Esto me trae a esas frases que he oído, no las recuerdo así al pie de la letra, pero era algo así como que en tu mayor abismo está tu mayor luz, ¿no? Es Y que ese es el reconocimiento de la herida, reconocer tu claro, defecto y ponerlo a funcionar como una virtud. Ese es el cofre del tesoro que todos tenemos que claro que sí. desentrañar para que suceda eso, ¿no? De que yo pueda curar en el mundo, sanar en el mundo con mi herida, ayudar, porque si no voy a hacer daño, si no mi herida se va a mostrar en sombra y lo que voy a hacer daño con mi herida. Mm, mm, Eso es mm. clave. Sí. Muy bonito, muy bonito. Sí, yo creo que además para mí parte de la gestión del ego tiene que ver con ese poder, o sea, cuando he nombrado voluntariamente, ¿no? Esas palabras de torpeza, de verdad, de aventurarme a y todo esto, para mí tiene que ver con ese ir transitando el mostrarte, ¿no? El mostrarte, como mostrar tu herida, tu vulnerabilidad, tu posibilidad de fallo, tus errores, ¿no? Todo ese lado más humano en esa búsqueda de que eso le dé luz, ¿no? Darle un poquito de luz a esas inseguridades que siempre tenemos ahí, más o menos presentes, en unas épocas mucho más que en otras, por supuesto. Y eso también me hace conectar con esto que estás comentando de la ciclicidad, que también me parece maravilloso cómo estamos conectando pues con esa energía femenina que por supuesto que está en hombres y en mujeres, que no tiene sexo, ¿no? Eh, pero es muy bonito esto de lo cíclico y además lo conecto con esto que estabas contando dentro de la astrología, ¿no? Como la astrología también nos conecta con esa ciclicidad de algún modo, como todos los astros están en ese continuo movimiento y tienen sus propios ciclos, que algunos a lo mejor son más previsibles y otros son un poco menos previsibles, al menos desde la perspectiva de la Tierra o desde la perspectiva humana, ¿no? Entiendo que no todas las energías se mueven de la misma manera. Pero muy bonito esto de poder sintonizarte y sincronizarte con la ciclicidad
propia y de ese modo también poder conectarte con otras ciclicidades, ¿no? que también te están afectando. Sí, bueno, a mí me conecta lo que estás diciendo con precisamente ese rescate del niño interior, ese poner luz en la herida, va mucho, sin duda, aprender a conectar con la vulnerabilidad, con el empequeñecimiento, ¿no? Que es otra gran paradoja, porque... Uy, no te oigo. Olmo, Olmo, no te oigo, no sé si tú me oyes a mí. Ahora sí. ¿Me escuchas? Vale, Sí. que la atreverte a conectar con esa parte sensible, vulnerable, que te hace pequeño, en el fondo es creo que la puerta a un engrandecimiento mucho más grande, porque te otorga la sensibilidad necesaria como para entender todo con una empatía superior. Después se me venía también a la cabeza un poco la idea de lo que hablamos del ego y tal. Eh, aunque tengamos que tener ego y sea hasta bueno, pero el punto clave, la clave yo creo que es desde dónde vivimos el ego y el personaje. Porque cuando lo vivimos desde el ser, cuando tú te entregas a tu alma y lo vives desde el ser, el personaje sabes que te es funcional y te vas a reír, te vas a equivocar, vas a caer en esa incoherencia que hablábamos antes, pero te lo puedes permitir de otra forma, porque estás viendo cómo es necesario y te vale como un ejercicio de aprender a verte, a reconocer tus inercias, en realidad el propio ego, el personaje es el que va a revelar un montón de disfuncionalidades, que si ese poder se lo entregas al ser, al alma, desde ahí se van a poder ir revisando y llevando como un mejor puerto. No sé si me explico. Entonces, hay que darle un sitio sano. Lo contrario es lo que se ha vivido hasta ahora, es aferrarte completamente a ese personaje, que me creo que soy eso completamente, que no soy nada fuera de eso. Y ese es el delirio, porque realmente somos completamente polimórficos, ¿no? Somos poliédricos, somos vida, somos vida. Sí, yo te diría que así desde lo personal, que pienso que es colectivo también, pienso que nos han educado, o sea, yo me he sentido muy identificada con mi ego, ¿no? Con el personaje y siento que he sido educada en eso, ¿no? En que te identifiques con tus logros, con las notas que sacabas o con tu popularidad o ¿sabes? Tu aceptación dentro de distintos ámbitos, lo que fuese, ¿no? Pero sí esa identificación con tus logros, con los resultados, con todo esto, ¿no? Eh, y con tus episodios, con todo tipo de episodios. Entonces, creo que ha sido complicado y que cada vez estamos más en esa desidentificación del ego, ¿no? Que tiene, entonces, claro, conforme te vas desidentificando, que no tiene que ver con destruir el ego, como tú bien dices, ¿no? Pues tiene su funcionalidad sin duda, sino más bien relativizarlo, ¿no? Es como que ya no es el foco de tu vida, sino que es como, yo me lo imagino como si hubiese una hoguera en un campamento y hay un montón de personajes alrededor y el ego es uno de ellos, ¿verdad? O sea, por simplificar un poquito la idea, vaya. Y entonces esto te ayuda a, bueno, a no caer tanto a veces en la susceptibilidad, en el sufrimiento desde el ego, ¿no? En esas situaciones en las que parece que si fallas, pues ese miedo que tenemos, esa obsesión de control, ese miedo al error, todas estas neurosis, ¿no? Que se llevan mejor, que sean peor, todas estas ansiedades que se viven ahora, ¿no? Que yo las asocio un poquito a esto. Bueno, a ver qué te cuento. El rollo es eso, aferrarnos completamente al ego. Al ego siempre le va a gustar, siempre va a pretender eh, ponerse la medalla por lo que consigue, por lo que cree que es, ¿no? Por su creación. Yo creo que ahí tenemos también que buscar ese equilibrio perfectamente entre lo que somos y ver que en el fondo estamos sirviendo a la vida, que en el fondo algo que yo estoy creando, hasta qué punto es mío. La vida lo está canalizando a través mía. Ahí es donde Mm, creo que está el mm, ejercicio de desidentificación, ahí es donde está la bomba hacia el ego, ¿no? En darnos cuenta que aquí somos canales y que tuyo es y te resuena. Si algo tú lo ves, lo lees y te resuena, es tuyo. Da igual que no lo hayas creado tú, es tuyo. Está haciéndote vibrar en cada célula. Es como una canción. Tú escuchas la canción, es tu canción. No la has creado tú, a lo mejor no, pero te está mm. poniendo en sintonía con algo que tú eres, ¿no? Te está contando una historia invisible, mágica. Entonces ahí es donde creo que también tenemos que buscar ese equilibrio
El ego es un canal, pero el ego es un canal de creación de la vida, de algo mayor. Y ahí es donde el ego se tiene que rendir al ser. Es decir, vale, yo soy tu canal. Sí, pasa por mí, pero ¿hasta qué punto esto es mío, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo el derecho a atribuirme la autoría de esta creación? Porque yo no sé, yo las cosas que vivo, las cosas que comparto y tal, yo las vivo, las encarno, pero yo tengo serias dudas de que eso sea mío. Es una sensación compartida y esto es la conciencia, ¿no? Compartir ciencia, compartir conocimiento. Cuando yo comparto cómo yo lo vivo y me permito verme en otro y ver esa similitud, esa diferencia, pero en el fondo es la propia vida, es algo mayor viviéndote, ¿no? Y creo que ese es el punto de equilibrio un poco. Sí, a mí había un hombre que hablaba, y me gustaba mucho, que hablaba de que había que comprometerse con los actos y desvincularse de los resultados, ¿no? Un poquito esto como desde esa visión desde el ego, ¿no? Me parece muy bonito lo que cuentas. Yo en este proceso de empezar a tener un proyecto online, de empezar a tener redes sociales, ¿no? Y empezar como en todo esto, me daba cuenta de que había algo paradójico, porque era como que cuanto más me lanzaba a exponerme, y a hablar y a decir lo que y a dejarme decir y a dejarme expresar, era como que en realidad mi ego quedaba más atrás, ¿sabes? O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Había como una paradoja entre el salir a la luz y al mismo tiempo como que mi ego tomase un asiento más atrás. Porque al final, para atreverme a exponerme, porque claro, el ego funciona con la vanidad, pero también funciona con la vergüenza. O sea, te tira para arriba o te tira para abajo, ¿no? Creo No que saber encajar. te estoy captando, creo, sí. Sí, Uh-huh. no saber encajar un halago de la misma forma que no se sabe encajar una crítica, ¿no? O sea, no sabes, porque tu ego sale ahí a relucir, a decir qué hago aquí, o sea, qué bien o qué mal o lo que sea, ¿no? Pero Sí, a salir, ¿no? A agitarse de algún modo, ¿no? Entonces, en este permitir, por ejemplo, ahora que tú estás contando, ¿no? Cuando tú expresas lo que tú estás viviendo, o sea, lo que estás canalizando de algún modo, ¿no? Lo que estás logrando transmitir a los demás desde tu propio foco, desde tu propio filtro, pues te estás permitiendo ir más allá de tu ego al final, ¿no? Aunque parezca paradójico porque yo con otras amigas y con personas que no se exponen, que no están en redes y tal, pues me decían, es que valientes, que tal, y iba viendo esto, ¿no? Que al final es saltar por encima de tu ego lo que te va permitiendo abandonarte a los resultados, uh-huh. exponerte más, soltar más y dejar que las cosas sean, ¿no? Y ya está. Sí, dejarte un poco en paz. Esto yo lo veo muy sincrónico a lo Mm, que estamos viviendo hoy muchas personas, el mundo entero. Esto es lo que yo llamaba antes, como a lo mejor lo de entregar, poner el personaje, el ego al servicio del ser, del alma, ¿no? eso Porque en es. realidad vamos por ahí. En realidad creo que todo eso, esa paradoja que tú vives, ¿no? Que es esa dificultad de enfrentarte a algo que va a poner latente y vas a emerger a la superficie tu vergüenza, ¿no? Tu inseguridad, tu corte, lo que sea. En el fondo yo creo que ahí está la gran evolución, ¿no? Y yo me lo tomo muy así últimamente, donde está una dificultad. Yo estoy haciendo aquí un directo contigo precisamente porque no soy de hacer directo, Mm, ¿no? Y precisamente creo que ahí está en ese temblor, ahí está la ampliación de conciencia, en permitirme transitar una situación que aparentemente puede no ser cómoda para mí, pero realmente no me puedo encasillar en una forma en que yo no hago esto, ¿no? Me tengo que atrever a hacerlo, mm, a caminarlo, y creo que es súper reconfortante el regalo de la vida de Dios justo cuando haces estas cosas que te generan una dificultad, porque te das cuenta como realmente son pequeñeces y que te expanden grandeces. O sea, son pequeñeces pero que te sí. expanden a un nivel muy grande. Entonces, bueno, yo creo que esto es la propia vida que nos vive, y coge a una Begoña y la pone ahí a decir, venga, tienes que ir aprendiendo a combinar todas las Begoñas que eres, porque ahora el camino se empieza a cerrar y la Begoña periodista tiene que empezar a interpenetrarse con la Begoña que le gustan otro tipo de temáticas, ¿no? Y tienen que empezar a colaborar y tienen que empezar a difundir. Esto es la creatividad de Claro. la propia vida, ¿no? Donde parece como que en una primera mitad de la vida
vamos buscándonos, como haciendo avanzadillas, como en muchas direcciones, reconociéndonos en diferentes partes. Después, cuando llegas a este final del puente que hablábamos, empieza el camino inverso. Empiezan todos esos caminos aparentemente inconexos, empiezan a unirse y te das cuenta que todo forma parte de lo que tú eres y que no hay, y por una cosa, por muy distante que parezca, muy distinta, es completamente necesaria para la creación de lo que tú eres. Y esa es la magia, ¿no? Como después en la segunda mitad de la vida, la propia vida te propone como tienes que unir todas tus partes, desde las Hacer más, alquimia, una palabra que has claro, usado antes. Sí. menos desde las más ancestrales, la niña, ¿no? Hasta la vieja, hasta la más madura, las tienes que estar uniendo todo en ti, porque ahí está la riqueza de lo que somos, ¿no? En esa sinergia, en esa alquimia de todo lo que somos. Por eso es bueno estar abierto a reconocerte más allá de ese límite, ¿no? Así que, no sé, así lo siento un poco. Sí, a veces la consigna simplemente es atreverse, ¿no? Atreverse a salir más allá de los límites, muchas veces que nos hemos puesto. Por lo que estabas contando ahora de los directos de Instagram, que de hecho yo es cierto que no te había visto antes en directos y me apetecía abrir ese espacio a la divulgación. Y al final una sí que va viendo que se trata de poner un poco las habilidades que uno ha ido desarrollando al servicio de la vida, ¿no? Y ir fusionando los intereses, las inquietudes, las habilidades e ir viendo un poco con... La vida también te va proponiendo cosas, ¿no? Hay veces que realmente te vienen ideas o te vienen cosas o se te plantean desde fuera, ¿no? Y va surgiendo, no sé, se va abriendo el camino, por así decirlo, ¿no? Mira qué buena medicina para el ego, ¿no? La vida te va conduciendo perfectamente en cada momento y el ego se cree que es él el que está tomando la decisión, el que está el que está teniendo la oportunidad, el que está creando. No, 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 es la propia vida a través de ti, la que fluye, la que te lleva, ¿no? La que te propone trabajo, te propone situaciones, te propone evolución, te propone redimensión continua. Entonces, mira, eso que has dicho como es una gran medicina, ¿no? Para que ese ego se pueda vivir ese otro lugar, ese otro lugar más, como simplemente un personaje de una película que encarnamos y bueno, y nos podemos reír de él, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Sí. Y bueno, Olmo, se nos va acabando el tiempo. Yo creo, no estoy segura porque tampoco creas que soy tan experta en esto de los directos, creo que nos cortan a la hora. Entonces a mí me Sí. gustaría como cerrar, como hemos hablado tanto de transformación y de la transformación que estamos viviendo, de todo este cambio de paradigma, me gustaría, no sé si quizá caigo en cliché, no lo sé, pero como que nos dieras un poco una consigna del momento astrológico, o sea, porque hemos hablado, tú has sido bastante optimista y has hablado de que se están cayendo fronteras, barreras, aunque también se están tratando de crear otras, ¿no? Que hay gente que se está resistiendo a que caigan, por así decirlo. Entonces sí que me gustaría a lo mejor que cerráramos con una pincelada astrológica de tu parte sobre todo este cambio de paradigma, voy a decir, que estamos viviendo y en el que estamos inmersos. Además que parece que este 2022 es un año potente también, ¿no? De tránsito. Bueno, para hacerte un análisis del panorama astrológico actual, por muy breve que sea, no vamos a tener tiempo. Si Sí, ha quieres sido ambiciosa proyectamos la pregunta. otro directo. Porque es que, claro, se me vienen como muchas temáticas que creo que son como muy importantes, que se están viviendo ahora, desde lo micro a lo macro. Entonces, bueno, es un momento complejo de lo que hemos estado hablando todo el rato, de aprender a echar cuenta hacia adentro, de aprender de tener en cuenta que entre más nos permitimos ir hacia adentro y conquistar esas partes incómodas, más posibilidad de exteriorizarlo tenemos luego y de llegar más lejos fuera también, ¿no? Entonces, estamos muy en ese momento de escucha interna, de aprender a maternarnos, a paternarnos, ¿no? El vínculo quizás está siendo el eje donde se viven todas esas rupturas, todas esas incoherencias, ¿no? Porque ahí es donde tenemos, es así, el laberinto que se da siempre. El vínculo te va a traer toda la información inconsciente que tienes grabada de tus entrañas, de tus padres. Entonces, no sé, yo no daría ninguna consigna. Yo lo único que propongo es que nos permitamos
ser y estar y no aferrarnos tanto a un momento ni tener que tomar una decisión, sino llevar la vida como lo que es, como algo completamente dinámico que va cambiando. Entonces, todo es cuestión de, todo es transitorio, entonces todo se va dibujando y a veces hay que tener paciencia a ver cómo se va dibujando eso, pero sobre todo también tener mucha responsabilidad en lo que se consume, en lo que se come, en lo que se crea, en lo que creamos, ¿no? Entonces, ¿En simplemente qué, eso, algo. a qué narrativas nos exponemos? Yo diría Yo que nos creo que es tenemos que mejor sacar. responsabilizar. Es que aquí la astrología es donde puede ser un arma de doble filo, ¿no? Y te puedes aferrar a una historia que caemos en la astrología malentendida. Por eso creo que es mejor sacar los pies fuera y aprender a sentirte y a entenderte. Y sí, bueno, de vez en cuando puedes consumir algo de información y te va a dar luz igual, pero no, no aferrarte, sino a abrir más esa escucha interna, esa sensación, esa sabiduría del cuerpo, esa sabiduría interior que ya lo sabe todo. Este es el gran propósito, el conectar con la sabiduría interior, que ya lo sabe todo, el cuerpo ya lo sabe todo. Entonces, no sé, esto es lo que te puedo decir para que terminemos. Buenísimo, la verdad que me deja la puerta muy abierta a que tengamos otra conversación, la verdad que sí. Vale, bueno, pues ya sabes, que me La comentas. hablamos para más adelante, si Ujú, quieres, yo encantada. genial. Y de hecho, pues sí vamos a ir cerrando y te invito a que leas porque ha habido algunos comentarios por aquí, pero lo cierto es que a mí me costaba seguir la conversación y leerlos. Yo también Ya, voy a dedicarme ahora un ratito. yo ni los Lo veo, sé. pero bueno, ahora le echaré Ah, no un los ves. vistazo. Sí Vale. los veo, pero que no estoy en otra, Ah, entonces claro. no los registro. Eso es. Yo tampoco los voy siguiendo porque es difícil estar a dos cosas a la vez y prefería poner el foco en lo que me estabas contando. Vale, Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Un placerazo. bueno, gracias a ti. A mí ha sido un placer también compartir contigo, Begoña, y ya sabes que tenemos ahí la puerta abierta para que lo hagamos de nuevo. Estupendo. Hasta luego, Elmo. Hasta ahora, Begoña.